Hola, ¿qué tal? Estamos con Silvia Álava, psicóloga y que ha participado en varios estudios sobre el estado emocional de los docentes, sobre el bienestar emocional de los docentes, que tanto nos preocupa aquí en AMPE y al profesor del docente y del profesor en particular, ¿no? Y Silvia, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Deseando, ¿no?, poder contaros pues, datos de ese estudio y también de poder debatir de cómo tenemos la salud mental de los docentes, cómo tenemos las aulas directamente. Pues Silvia, es verdad, porque fíjate, en los estudios, a nosotros ya de las llamadas que recibíamos del defensor del profesor, nos salieron unos niveles de ansiedad muy altos y en estudios vuestros también aparecen. Bueno, ¿cómo valoras estos datos que parece que siguen siendo preocupantes? A ver, los datos son extremadamente preocupantes. Fíjate, en este primer estudio del estado, ¿no?, de salud emocional de los docentes, lo que hemos visto es que un 38,4% en estos momentos estarían, según ellos mismos perciben, ¿vale?, cumpliendo criterios diagnósticos para una depresión. Es decir, 38,4% tendrían esos criterios diagnósticos para una depresión. Y otro 25% más tendrían incluso una depresión leve, ¿no? O sea que si nos estamos dando cuenta, el estado emocional de los docentes no está muy bien, pero esto no es nuevo. Yo creo que a nadie le llama la atención porque ya, por ejemplo, en el estudio realizado el año pasado, ¿no?, por la Red de Salud Mental España, en concreto con los docentes, bueno, pues se estaba viendo que prácticamente la mitad tenían un problema o de depresión o de ansiedad. Entonces, eso es importante que podamos ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es lo que ha ocurrido concretamente con la salud mental? A ver, si nos vamos a la propia definición de salud mental, ¿qué es lo que implica? Que yo tengo que sentir que tengo las suficientes herramientas, que estoy lo suficientemente capacitada para poder desenvolverme con éxito en mi día a día. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Las situaciones del día a día en el aula, todos los que nos dedicamos a la docencia, pues sabemos que se han complicado muchísimo. Es decir, por un lado, me has incrementado muchísimo la dificultad de las situaciones que yo tengo en el aula. Desde el confinamiento para acá estamos como en escalada, ¿no?, de dificultad, y sin embargo, esa parte de las herramientas realmente me has dotado de más. ¿Me has dotado de más herramientas que a mí me ayuden a nivel personal? O más bien todo lo contrario, me has cargado de una losa de trabajo administrativo, burocrático, y claro, todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que afecta a la salud mental y así lo están reflejando los datos. La verdad es que sí, que totalmente, ¿no? Está afectando muchísimo a los profesores y a veces se sienten, efectivamente, por los que nos comentan, sin herramientas. ¿Cómo ayudáis a un docente a afrontar psicológicamente, por ejemplo, una clase desmotivada o una clase donde ya los propios alumnos tienen algunas complicaciones a las que quizá el profesor no esté preparado para poder afrontarlas, ¿no? Pues fíjate que precisamente una de las cosas que más nos comentan los profesores siempre es que se valora de forma muy, muy positiva la formación, ¿no? Es decir, que directamente me des una formación muy específica para poder trabajar con las dificultades que yo me estoy encontrando en el aula. Y a veces se hacen formaciones, por ejemplo, de cómo se puede gestionar un conflicto en el aula. ¿Cómo lo puedo yo gestionar? ¿Cómo puedo entender algo que es fundamental? Lo primero que tenemos que partir es de entender muy bien cómo funciona el cerebro del niño y el cerebro del adolescente. ¿Para qué? Para podernos poner en situación, saber qué es lo que les puedo exigir en cada edad y distinguir también muy bien cuando lo que me están haciendo es, me quiere llamar la atención, me está buscando las cosquillas o no, mira, es que esto es normal, esto forma parte de la niñez o forma parte de la adolescencia. Entonces, generalmente ese tipo de formación y de información tenerla en la cabeza nos ayuda muchísimo. Y luego es muy interesante poder trabajar, por ejemplo, estrategias de tipo socioemocional. Sabemos que los que más evidencia científica tienen que funcionan son los programas que se llaman de tipo SEM, ¿vale? Educación socioemocional, que además lo interesante no solamente es ir y hacer lo que vaya una persona externa, ¿no?, a hacerlo con alumnos, de voy un día, les enseño 4 cosas y ya está, me van a cambiar el aula. Pues mira, no, eso no existe. Lo interesante es poder enseñar a ese docente, oye, qué estrategias a nivel emocional yo puedo utilizar
para intentar gestionar este aula de forma diferente. Cómo trabajar, por ejemplo, la empatía, cómo trabajar el respeto, que es algo fundamental. Muchas veces esos conflictos vienen de que no estamos entendiendo nosotros, ¿no? Los profesores, por respeto, lo mismo que los alumnos, y que a lo mejor ese tipo de miradas o el de interrumpir de una forma tal no lo están considerando una falta de respeto y nosotros sí. Entonces es importante poder poner sobre la mesa, por ejemplo, cómo hacer un clima emocional que propicie el aprendizaje. Y esto es un ejercicio que se puede hacer toda la clase, que el tutor se pare y que diga, a ver, aquí estamos, ¿cuántos de los de la clase queréis aprender? ¿No? Y nos vamos a encontrar un porcentaje altísimo que te levantan la mano, que sí que están ahí para aprender. Si tenemos una clase conflictiva, lo más probable es que tengamos un grupito que son los que mandan el jaleo y que el resto se apuntan. Pero hay otros muchos que están ahí, ¿no? Que hay que darles visibilidad. Yo cuando voy a los colegios, muchos me dicen, el problema que tenemos son esos alumnos grises que están ahí, que no les hacemos caso porque es que pasan desapercibido. Pues hay que darles protagonismo, porque si no parece que el protagonismo lo terminan teniendo los que tienen esas conductas disruptivas. Y si trabajamos el clima emocional del aula y si trabajamos el respeto en el aula, lo ideal será que llega un momento en el que ya yo como profe no tengo que estar todo el día diciendo, cállate, es que tú no sé qué, sino que los propios compañeros nos dicen, oye, perdona, que es que queremos poder seguir la clase porque si estamos aquí atentos y lo hacemos bien, luego tardamos menos por la tarde, ¿no? Esa es una de las estrategias que muchas veces se trabaja y que puede funcionar bien. Pero a mí me gusta ser súper sincera, ¿eh? Yo cada vez que voy a colegios y a institutos, que voy muchísimo, siempre le digo lo mismo. Las recetas mágicas no existen. Los milagros no existen. Las soluciones para todos no existen. Hay que ver exactamente qué nos viene bien en cada clase y cada niño. Pero esto no es, ¿no? Como un vídeo de tips de TikTok. 5 cosas para mejorar el aula. Pim, 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 las bailo y ya está. Pues el que se haya creído eso es que no ha pisado un aula en su vida. Totalmente, ¿eh? Y más con la complejidad de las aulas actuales, que son súper complejas por muchísimas razones. Hay gente que dice que, bueno, es que también al profesor le parece más compleja el aula porque ahora, precisamente desde la psicología, se diagnostica más a los chicos y llegas y te encuentras con un aula en la que hay diferentes tipos de trastorno en el alumno. Pero bueno, esos yo creo que siempre han estado ahí, lo que pasa es que ahora los conocemos mejor, ¿no? Quizás eso también ayude al profesor, el conocer esos trastornos. Así, a ver, niños con dificultades y niñas con dificultades las ha habido siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora se diagnostican y a través de ese diagnóstico, ¿qué es lo que podemos? Podemos valorar y decir, mira, este niño lo que tiene es un TDAH. Sabemos que aproximadamente, por ejemplo, el TDAH, la prevalencia nos están diciendo que es en torno a un 7%. Es decir, si tenemos clases de 25, que ya pocos tienen clases de 25, que muchos han subido ya el ratio, te va a tocar 1 o 2 por clase. Más luego vamos a tener, ¿no? Otro como poco, otros 2 que lo que tienen es un trastorno específico del aprendizaje, lo que antes se llamaba una dislexia o una discalculia. Más luego los que tengamos que tienen problemas de ansiedad, de depresión, problemas emocionales, vamos a encontrar una clase muy diversa, con unas necesidades muy específicas, y luego los que ya tienen dictamen, que son de necesidades educativas especiales. O sea, imagínate realmente, ¿no?, la cantidad de casuística que se tiene en un aula. Aquí es muy importante que cada alumno esté correctamente diagnosticado. ¿Por qué? Porque eso me permite poder abrir un protocolo para que este alumno podamos garantizar todo lo que se puede garantizar, ¿no? Esto es muy entre comillas, que recibe ese aprendizaje y que recibe esa formación de forma específica. Sin embargo, ¿no?, yo aquí lanzo también a ver, ¿no?, que esto aquí es un melón que abrimos. Sin embargo, se hace un diagnóstico, ¿para qué? Para poder ayudar a este chico, a esta chica, para que a lo mejor tenemos que hacer pues una serie de adaptaciones curriculares, algunas son significativas, otras no significativas, y para pedir apoyos y pedir recursos. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando, vale, sí, has venido, tengo este diagnosticado, este y este, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde están los recursos? Porque para conseguir que te lo den, ya sabemos lo que hay que hacer. Y es más, luego te lo dan y es, ¡ay, que es que en quinto B no ha venido el profe! Pues el de apoyo que tenía yo aquí, que se vaya a sustituir a quinto B. Es que no sé dónde, y esta realidad
todos la conocemos en los colegios. Entonces, claro, es muy importante que podamos tener diagnosticados a los niños con el objetivo de poderles poner los apoyos que necesitan. Pero luego necesitamos que esos apoyos sean reales y que sean otorgados, ¿no?, pues a cada cole o a cada instituto. Y es verdad, y eso sale también mucho en el informe, que hay una falta de dotación, una infradotación de los centros de orientadores, por ejemplo, y de personas que nos puedan ayudar como docentes. También hay un tema que han resaltado muchos estudios y es que estamos encontrando cada vez más docentes que, primero, que aumenta su nivel de ansiedad y algunos incluso que llegan a situaciones límite, como puede ser la baja laboral, pero que puede ser también autolesiones, incluso. Una Así una es. baja autoestima muy grande, a lo mejor, ¿no? Claro, así es. Al final, un poco lo que estamos viendo, ¿no?, es situaciones que ya llegan al límite, que no soy capaz de gestionar esto y que incluso empiezo a tener ideas autolíticas, ¿vale? Eso en un torno, pues prácticamente un 5%, y un 2% incluso esas ideas autolíticas empiezan a ser a diario, lo cual es bastante, bastante preocupante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que claro, cuando llega un momento en el que tú no me estás dando esas estrategias, esos recursos que yo necesito, esas herramientas, bueno, pues hay personas que dices, es que yo ya no puedo más seguir aquí, ¿no? Entonces, eso es muy, muy grave, que tengamos un sistema educativo que está permitiendo esto. Porque es que además tenemos que pensar que es que un profesor en las aulas no es solamente una persona que está transmitiendo el conocimiento a sus alumnos, eso es lo que nos diría, ¿no?, por así decirlo, el papel o el diccionario, ¿vale? Pero es que un profesor en las aulas está haciendo una labor de correlación, de corregulación de los alumnos, es decir, sabemos que hasta en torno a los 25-28 años el lóbulo prefrontal, esta zona aquí, no termina de madurar, ¿vale? Los niños, cuando son pequeños, no se regulan a sí mismos. Necesitan a nivel emocional que sea un adulto de referencia quien les ayude a regular sus emociones. Corregulan a través del adulto. ¿Y ese adulto quién es? Ese adulto es mi papá o mi mamá, si estoy en casa, las personas que están a cargo mío en casa, y mi profesor o mi profesora cuando estoy en el colegio. Pero es que los adolescentes tampoco son capaces de regularse siempre. También necesitan a la figura del adulto porque estamos trabajando con cerebritos en construcción. Necesitan todo mi apoyo como profesor. Pero ¿cómo yo le voy a dar el apoyo como profesor y cómo voy a poder yo corregular como profesor si yo no estoy bien? Si muchas veces no, ni tan siquiera me puedo regular a mí mismo, a mí misma. Entonces yo creo que esto también tiene que ser una llamada hacia a ver, vamos a dejar ya de pedir a los profesores y ahora esto otro y ahora lo de más allá y trámites burocráticos, que eso sale en prácticamente todos los estudios, que son de las cosas que más bloquean, ¿no?, y que más ansiedad generan, para empezar a darles recursos, para empezar a darles formación y, lo que es muchísimo más importante, para poder cuidar su salud mental, porque es que necesitamos luego les vamos a pedir que ellos corregulen a sus alumnos, que los cuiden, que están ahí, y es que es una labor que si tú no estás bien es imposible que se pueda hacer. Y luego hay un tema también que ha salido en algunas de las llamadas y que se realizan al defensor del profesor, y es el tema ambiental. A profesores que se quejan o que hablan o que comentan que el tema ambiental dentro del instituto ya de por sí es complicado, ¿no? Los chavales, pues oye, todos dan voces, todos hablan alto, todos, bueno, pues son movidos, ¿no? Se mueven mucho, son muy rápidos, no puedes esperarte nada de ellos, pero como que hay un ambiente que ya de por sí genera, en algunos lugares, por supuesto, no en todos, pero genera un poquito de ansiedad, ¿no? Por solo ya por el tema ambiental, ¿no? Hay un ambiente como de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, de que a alguien se le puede puede terminar en una conducta violenta, o en una agresión, o en un empujón, en fin, que también ahí les cuesta regular sus emociones dentro de ya un ambiente que puede llegar a ser tóxico, ¿no? Claro, lo que tenemos que pensar es que nosotros generalmente nos tenemos que mover dentro de lo que se llama nuestra ventana de tolerancia, nuestro margen de activación óptimo. Y eso significa que no tengo que estar ni muy, muy, muy activada, ¿no?, ni sintiéndome así todo el día como en alerta, pero que tampoco puedo estar así, ¿no?, así como muy, muy, muy relajada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el ambiente se convierte en un ambiente que empieza a ser
bueno, pues incluso, ¿no? Que yo ya empiezo a sentirme en peligro porque empiezo a valorar que me pueden agredir, ¿qué es lo más probable? Es que yo ya no voy a estar bien, es que es completamente lógico que esté en alerta, que esté en alarma. Entonces, por eso lo que decíamos que quizás es importante pararnos a construir mucho ese clima emocional del aula, de cómo queremos que sea el clima emocional del aula, cómo queremos ahí un poco relacionarnos, sobre todo desde el respeto, sobre todo desde la tolerancia. Porque ruido va a haber, porque son niños, porque son adolescentes. Pero una cosa es el ruido de, ¿no? De estamos aquí todos hablando a la vez, de tal, y otra cosa es la falta de respeto o la violencia. Eso sí que son cosas que son completamente distintas y que hay que pararlas. Y para eso hay que trabajar y hay que ver un poco, bueno, muchas veces, claro, hay que hacer un análisis en profundidad de qué es lo que está pasando en ese centro educativo y entendiendo que además esto es una tarea de todos, ¿eh? O sea, esto de aquí no es algo específico del centro, que lo ideal sería que se trabaje en equipo con las familias. Porque lo más probable es que muchas veces lo que vemos es que cuando los niños tienen problemas de conducta, ¿no? Y hay ese tipo de conductas disruptivas en el aula, es bastante habitual que también las esté habiendo en casa. Sí, el apoyo de las familias es muy importante y, ¿verdad? En muchos estudios también se habla de esto, ¿no? De la familia apoya al docente. Pues, a ver, depende mucho de la familia, depende mucho del docente, pero desde luego cuando se trabaja en equipo las cosas funcionan muchísimo mejor. Aquí lo que no podemos ir es a buscar culpables. No es que la culpa es del profesor, no es que la culpa es de la familia. A ver, aquí tenemos un menor y nuestro objetivo es conseguir que este menor se desarrolle de la mejor forma posible. No sabemos dónde él tiene el techo, que llegue lo más alto posible. Y eso lo vamos a hacer muchísimo mejor si lo hacemos en equipo, comprendiendo muy bien cómo es este niño, cómo es esta niña o este adolescente y para comprenderles a veces, bueno, pues también tenemos que trabajar con las familias. Entonces se trata de hacer equipo, no de buscar culpables, porque buscando culpables no nos estamos poniendo manos a la obra. Muchas veces sí que hay que hacer un análisis, si hace falta hacer un buen análisis funcional para ver de dónde viene el problema, ¿no? Pero hay que buscar cómo lo vamos a solucionar. ¿Cómo lo vamos a solucionar y qué medidas vamos a hacer entre todos? No es que desde el colegio tenéis, no es que desde la familia tenéis, no, a ver, aquí tenemos todos una responsabilidad, que es este menor. Y vamos a intentar ver cuál es la mejor forma posible para conseguir ayudarle. Pues Silvia, muchísimas gracias, la verdad. No sé si a lo mejor se te ha quedado algo en el tintero que nos querías contar, pero yo creo que hemos dado un repaso amplio, ¿verdad? Y fíjate, yo me quedaría con una cosa y es darle la enhorabuena porque sé que el mayor porcentaje de los profesores en este país, ¿vale? Lo están haciendo muy bien. Muy, muy bien. Y están haciendo muchísimo más de lo que les corresponde. Y esa gente que se pregunta, jo, claro, qué cara más dura los profesores, ¿no? Que solamente trabajan cuando se van los niños, ya tienen tiempo libre y tienen mogollón de vacaciones. A ver, cuidado. Cuidado, que cuando los niños se van a su casa, tú tienes que seguir preparando exámenes, corrigiendo, preparando clases, ¿no? Que no es tan fácil, que yo creo que hay que valorar la figura del profesor. Y aún así, lo que nos dicen los datos es que 8 de cada 10 profesores están ahí por motivación, porque les gusta, porque quieren estar por los alumnos. ¿Que es verdad que hay 2 que pueden estar por las vacaciones? Pues sí, pero la mayor parte es porque quieren hacerlo lo mejor posible. Yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar y con ese mensaje de enhorabuena, porque yo creo que para los medios que se ponen, los recursos que se tienen, se hace muy bien. ¿Qué es lo que sería ideal conseguir? Más medios, más formación y más recursos para hacerlo todavía muchísimo mejor, porque es que lo que estamos hablando es que aquí no trabajamos ensamblando cajas o ensamblando coches y a ver que me salgan ya todos con los faros puestos. Que es que estos son niños, que es que estos son menores y que lo que tengo que conseguir es que no solamente aprendan, ¿no? Sino que se encuentren bien. Y yo creo que eso es fundamental que lo podamos hacer entre todos. Pues sí, que esos periodos vacacionales que no son tantos como la gente cree, en realidad, porque luego hay muchos, el julio es muy largo, pues esos periodos vacacionales también a veces sirven para el renacer del profesor un poco emocional, ¿no? El recuperarse un poquito del curso que ha sido duro, atender a una media de 120 alumnos
o de muchos más en algunos casos, ¿no? Así es, es necesario. Entonces, por eso, dar la enhorabuena por el trabajo tan excelente que se está haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que es que muchas veces se hace a costa del esfuerzo personal y no tanto de los recursos que se están invirtiendo. Entonces, yo creo que sí sería interesante invertir más recursos y sobre todo empezando por invertir en la salud mental y en la salud emocional de los docentes. Pues muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.